las mujeres en la economía de cuidados son las que menos inclusión financiera tienen, y eso está comprobado por los datos. Y esto no significa que no utilicen mecanismos financieros. Es decir, las mujeres que están a cargo de los cuidados de los demás siempre están utilizando recursos, también recursos monetarios. Entonces saben perfecto cómo ahorrar, saben perfecto cómo utilizar un préstamo si tienen estas habilidades de administración ya desarrolladas, porque la economía de cuidados así te lo obliga. Soy Mariana Villasuso, gerente senior de políticas públicas en Story y también vicepresidenta de Género e Inclusión en FinTech México. La inclusión financiera me encanta. Yo trabajé algunos años en el gobierno federal, en la administración pública federal. Empecé en la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y finalmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y ahí estuve en la unidad de la banca de desarrollo, donde se coordinan a los 9 bancos de desarrollo. Entonces nos tocaba implementar la Política Nacional de Inclusión Financiera. Y en ese momento la subsecretaria de Hacienda, la primera mujer subsecretaria, Vanessa Rubio, tenía una agenda súper agresiva. No agresiva, pero como muy fuerte en temas de género, sobre todo con la banca de desarrollo. Entonces me tocó implementar por un lado la Política Nacional de Inclusión Financiera y por otro lado esta agenda de género por parte de la subsecretaria. La verdad es que me di cuenta como del poder transformador del acceso y el buen uso de servicios financieros en general en la población y particularmente en las mujeres. Y como esto no solo hacía sentido para las mujeres en particular, como al grupo poblacional de las mujeres, sino también a las instituciones financieras, como era un nicho de mercado que hacía mucho sentido. Después de ahí me encantó la inclusión financiera, pues por este efecto de impacto que tiene, y seguí 5 años más coordinando proyectos de inclusión y educación financiera desde Naciones Unidas, como con un énfasis mucho en tema de desarrollo humano, de desarrollo económico, como este vínculo de inclusión financiera como motor para el desarrollo humano. Y pues acá en Story también igual. Inclusión financiera yo la defino como no solo el acceso, sino el acceso, la aceptación y el uso de productos y servicios financieros. Esto quiere decir que no solamente es tener un producto financiero, sino es aceptar este producto financiero y usarlo. Y una vez que lo usas y lo estás usando como para mejorar tu bienestar, eso es salud financiera. Entonces hay muchos casos internacionales como en Malasia, por ejemplo, que hubo mucha inclusión financiera porque empezaron a tener y a usar muchos productos financieros, pero eso terminó en sobreendeudamiento de la población. Eso no llevó a una salud financiera. Entonces no significa que la inclusión y la salud financiera vayan de la mano, solamente van de la mano cuando la inclusión financiera genera bienestar en la persona y desarrollo humano en la persona. Entonces así podría decir que ese es el vínculo, ¿no? La salud financiera es cuando usas los productos financieros para que tú puedas elevar tu bienestar y tu desarrollo humano. A ver, creo que hay una disparidad importante, hay una desigualdad en temas de inclusión financiera, es decir, no tenemos el mismo acceso a servicios financieros. Y esto depende de muchas cosas. Está, por ejemplo, el acceso cambia dependiendo de la región en donde estés, del grupo poblacional de mujeres, porque pues las mujeres no somos un segmento homogéneo, somos heterogéneo. Es también el segmento en el que te encuentres, el tipo de producto. Entonces, dependiendo de esto, existen disparidades. En general, el acceso a servicios financieros son, creo que 14 puntos porcentuales de desigualdad entre hombres y mujeres. Es decir, 7 de cada 10 hombres en México tiene un producto financiero versus 6 de cada 10 mujeres. Entonces, ahí hay una disparidad, pero esto se vuelve más complejo, como les digo, si estás en una región rural, por ejemplo, ahí la disparidad se empieza a ser más grande, o por tipos de producto, al punto en el que solamente 2 de cada 10 mujeres en México tienen acceso a una tarjeta de crédito. Entonces, creo que es un tema muy complejo y que también tiene una repercusión en el estrés financiero de las mujeres y en la salud financiera de las mujeres. Porque las mujeres, en la última encuesta nacional de salud financiera que hizo Conducef, salía que las mujeres tenían más estrés financiero. O sea, es decir, estaban más estresadas por no llegar a fin de mes, tenían como más consecuencias del estrés financiero, etc.
no me encanta la palabra empoderamiento porque creo que implica que nos tienen que dar poder a las mujeres y las mujeres ya tenemos poder. Simplemente es que hay que usarlo. Entonces, pero te diría que hay una relación bien directa. Es decir, más inclusión financiera porque las mujeres utilizamos bien los productos financieros, entonces sí nos lleva al bienestar. Entonces nos permite salir de situaciones de riesgo, ¿no? En todos los sentidos. Si nosotros tenemos ahorro, un fondo de emergencia, por ejemplo, pues podemos salir de casa de nuestro agresor, podemos salir de un trabajo tóxico, podemos tener autonomía económica. Y creo que en la autonomía económica nos ayuda muchísimo para tener autonomía en otras partes de nuestra vida, en otros ámbitos de la vida. Sí hay una diferencia, no lo digo yo, lo dicen muchísimos estudios internacionales, que las mujeres somos mejores pagadoras del crédito, por ejemplo. Y hay una anécdota que me gusta mucho contar. Cuando yo estaba en la unidad de banca de desarrollo con la subsecretaria Vanessa, nos hizo hacer programas de género, enfocados en mujeres, desde todos los bancos de desarrollo. Y por supuesto, como todos eran directores generales, pues hubo mucha resistencia. Pero, digamos, se tuvo que hacer. Se hizo un programa que se llama Mujer Pyme, está en Nacional Financiera y es uno de los más exitosos, justo porque el índice de morosidad es mucho más bajo que otros programas. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres pagan mejor los créditos. Entonces, sí existe muchísimo más responsabilidad, sí existe muchísimo más control de gasto, sí existe muchísimo más confianza de las mujeres. Es decir, una vez que confían en el producto, lo usan constantemente y además lo usan de manera correcta, es decir, lo pagan a tiempo, etc. Entonces, la morosidad casi siempre es menor en mujeres cuando hablamos de crédito, por ejemplo. Creo que hay dos tipos de estrategias. Uno es que tiene que ver con el personal, es decir, estamos convencidos y convencidas de que si hay más mujeres diseñando productos financieros, entonces los productos financieros responden mejor a las necesidades de las mujeres porque las toman en cuenta. Entonces, por un lado, pues está promoviendo que haya más mujeres haciendo productos financieros y que las personas que están haciendo los productos tengan una perspectiva de género. Y esto me lleva al segundo, que es cómo analizamos los comportamientos financieros de los usuarios y de las usuarias en Story para poder tener perspectiva de género. Yo no estoy muy segura si necesitamos más productos rosas o productos específicamente enfocados en mujeres, si necesitamos productos que le resuelvan las necesidades a las mujeres. Entonces, lo que sí hemos hecho en Story, por ejemplo, es hacer análisis de data, o sea, con muchos datos. Como somos una empresa basada en tecnología y totalmente digital, pues el uso de data está en nuestro corazón, en nuestro core. Y entonces sí, hacemos análisis de data con perspectiva de género. Entonces vemos en qué parte, por ejemplo, del proceso de apertura de cuentas se caen las mujeres, por qué se caen en ese momento, qué necesitamos para incentivar que usen más el producto, qué tipo de beneficios les es más útil a las mujeres, qué necesidades les estamos resolviendo, cuál es su transaccionalidad, para que entonces podamos de alguna manera amoldar el producto y satisfacer las necesidades de las mujeres. Entonces digo que hay dos. Por un lado, pues más mujeres haciendo productos financieros o personas con perspectiva de género haciendo productos financieros. Y por otro lado, pues estos análisis de la población objetivo, en este caso las mujeres, para que los productos se adapten y realmente resuelvan la necesidad de este grupo poblacional. Pues en general el sector financiero está ocupado por hombres blancos y entrajados. Entonces siempre, y la verdad es que el sector financiero es muy, pues sí, muy como sectorizado. ¿Qué quiero decir con esto? Como si no hablas el slang del sector, entonces pues no te dan tanta entrada. Creo que en Story estamos rompiendo eso. A ver, para empezar, Story es el primer unicornio creado por una mujer, entonces tener una mujer fundadora hace toda la diferencia, porque entiende las necesidades, porque sabe la necesidad de que haya más mujeres hablando de estos temas, más mujeres empujando por estos temas. Entonces, pues siempre tener una mentora y una champion en este sentido es increíble, ¿no? Pero
pues sí hay resistencia en general en el sector. Y tiene que ver con el tema de que no entienden. Pues como los hombres no viven estas violencias, los hombres no viven estas discriminaciones de primera mano, pues es muy difícil para ellos empatizar. No es que tengan la culpa, la verdad, pero es muy difícil para ellos decir, no, pues yo tengo el 99% de aprobación, ¿no? En el caso de Story, como que es, pues cualquier mujer que quiera va a tener la tarjeta, ¿no? Pero es un poco como sensibilizamos de pues igual y no, porque el marketing no refleja las necesidades de las mujeres, o igual y no, porque fíjate que a las mujeres nos da un poco más de miedo, como estamos en el sector informal casi siempre, cuando nos preguntan sobre los ingresos igual y generan un poco de desconfianza o no les gusta como hablar de este tema, entonces cómo podemos entenderlo e incorporarlo al producto. Entonces creo que parte de un tema de sesgo inconsciente, porque la mayoría de quienes están tomando las decisiones en el sector en general son hombres y pues no sienten esta discriminación que nosotros sentimos pues todo el tiempo y los sesgos son inconscientes, ¿no? Hay un dato que a mí me gusta mucho que dice que de cerrarse la brecha de inclusión financiera entre hombres y mujeres a nivel global, se incorporarían a la economía internacional $400,000 millones. Esto es muchísimo dinero. Entonces un poco yo lo veo en tres sentidos. Primero, pues porque es un derecho humano, no el acceso a los derechos económicos. Entonces, por un tema de garantizar los derechos humanos. El segundo, y más importante, es que es porque es un modelo de negocio. Hace sentido financieramente incluir a las mujeres, no solo para ellas, sino también para las instituciones. Hay un mercado gigante de mujeres que están desatendidas y que las instituciones financieras no hemos sabido atender sus necesidades y que utilizan nuestros productos. Entonces, es un nicho de mercado que está ahí y que hay que atender. Y finalmente, porque darle empoderamiento económico a las mujeres o darle inclusión financiera a las mujeres tiene un efecto multiplicador. Es decir, se sabe que cuando una mujer tiene acceso a recursos económicos, no solamente se queda ella con los recursos económicos, sino que pasa a su primer círculo social. De hecho, hay muchos estudios que dicen que tiene este efecto multiplicador por 3. Es decir, las mujeres reparten el bienestar a sus dependientes económicos, a quienes cuidan, y entonces tiene un efecto multiplicador, lo que hace que la economía se haga más grande, que empiece a haber pues muchísimo más uso del dinero y muchísimo más uso de los recursos en general, no solo para ellas, sino para sus dependientes económicos. Entonces creo que por esas 3 razones hay que empujar este tema, un tema de derechos humanos, un tema de que hace sentido de negocio, y el tercero, porque tiene un efecto multiplicador y porque genera más bienestar económico en la comunidad, en el país, en general, en el mundo. 100% hay una relación. Hace poco estábamos viendo datos de la última encuesta nacional de inclusión financiera y hicimos varios cruces y nos dimos cuenta que las mujeres que menos inclusión financiera tenían estaban en la economía de cuidados. Justamente porque no es una economía remunerada y por tanto, como no se tienen ingresos de ella, entonces no sienten que puedan usar el producto o no es algo que tienen en mente las instituciones financieras. Entonces existe un vínculo 100% directo, es decir, la economía de cuidados, las mujeres en la economía de cuidados son las que menos inclusión financiera tienen, y eso está comprobado por los datos. Y esto no significa que no utilicen mecanismos financieros. Es decir, las mujeres que están a cargo de los cuidados de los demás siempre están utilizando recursos, también recursos monetarios. Entonces saben perfecto cómo ahorrar, saben perfecto cómo utilizar un préstamo si tienen estas habilidades de administración ya desarrolladas porque la economía de cuidados así te lo obliga. Entonces es una gran paradoja que si estas mujeres tienen ya todas estas habilidades y utilizan mecanismos financieros informales, que no podamos incluirlas financieramente, porque hace toda la lógica del mundo. Otra vez regreso a mi punto de que es un modelo de negocio. Mis amigas siempre me dicen que soy la policía de los ahorros.
desde muy chiquita a mí me gusta mucho ahorrar, una cosa muy extraña. Y es algo que no nacemos sabiendo hacerlo. Es decir, somos muy raras las personas que lo implementamos en día a día. Entonces, y también me voy a regresar un pasito para atrás, yo siempre abordo la educación financiera desde que yo no estudié finanzas, ni administración, ni nada. Yo estudié en la rama de ciencias sociales. Entonces, mi aproximación a las finanzas es bien diferente a alguien que sí estudió finanzas, porque yo sí creo que hay un componente como un componente no financiero que afecta al componente financiero. Y para eso, siempre lo que como yo abordo mis finanzas personales es entender este componente no financiero. Es decir, cuáles son mis necesidades, cuáles son mis deseos, cuáles son mis metas, que no tiene que ver con finanzas. Hacer un triatlón, ¿no? Tener un depa, comerme el yogurt que me gusta los domingos, como este tipo de cosas, tenerlas muy claras para después saber financieramente qué tengo que hacer para cumplir estas necesidades y estas metas. Entonces, a partir de eso, el primer paso para tener finanzas sanas en general, y como lo abordo yo, es hacer un presupuesto. Ya con base en el presupuesto es que determino metas de ahorro y determino también qué producto financiero voy a utilizar para cada una de las metas, para cada uno de los gastos que tengo que hacer para cumplir esas necesidades. Pero si yo no tengo claro esa parte no financiera, va a ser bien difícil que la parte financiera se acomode. Porque pues voy a estar corriendo o me voy a frustrar porque no tengo los recursos para cumplir mis metas, pero igual y ni siquiera sé cuáles son mis metas. Entonces, como esos son, otra cosa es que soy muy esquemática, esos son los 3 pasos que yo sigo. Primero, delimitar la parte no financiera, mis necesidades, mis deseos, mis metas, hacer un presupuesto para cumplir con esto y finalmente escoger el mejor producto financiero para cumplir con mi presupuesto, para cumplir con mis metas. Fíjate que me encanta esto porque yo creo que el sistema financiero no solamente debe ser feminista, sino debe ser transformador del género. ¿A qué me refiero con esto? Un sistema financiero que no solamente nos permita hacer lo que queramos, sino ser quien queramos. Y esto solamente se va a dar si en el sistema financiero hay más mujeres tomando decisiones y hay más mujeres entendiendo las motivaciones y las necesidades de otras mujeres. Y no digo solo mujeres de mediana edad, de tez blanca, no, o sea que haya mujeres y que realmente se entienda la interseccionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que haya mujeres jóvenes diciendo cuáles son las necesidades de las mujeres jóvenes, que haya mujeres millennials como yo, no tan jóvenes, que haya diciendo cuáles son las necesidades y que haya, digamos, que haya heterogeneidad de las mujeres en el sistema para que entonces se hagan productos que resuelvan las necesidades de esa heterogeneidad de las mujeres. Solamente así no va a ser un sistema financiero que nos permita pues acceder a recursos financieros, sino que nos permita transformar nuestra realidad a partir del uso de recursos económicos.